Gracias a todos los integrantes de la ONG Macay. Para mí es un placer estar con ustedes. Se me hizo la invitación para un poco abordar los conflictos sociales desde una perspectiva de la Defensoría del Pueblo, pero también desde una perspectiva un poco de mi experiencia que he tenido trabajando en algunas oficinas encargadas de la gestión en conflictos sociales. Yo quisiera plantearles de que este sea un diálogo abierto. Si tuvieran alguna consulta, alguna pregunta, me la pueden realizar. Voy a tratar algunos temas vinculados a conflictos sociales, brindar algunas cifras, ¿no? Y sí me gustaría contar con su participación, si tal vez alguno ha tenido algún tipo de cercanía con el tema, también sería importante saber su perspectiva. Y quisiera saber si es que ustedes, ¿qué saben sobre los conflictos sociales? ¿No? Para mí es importante también conocer qué nociones tienen sobre el conflicto social, cuáles son estos componentes, desde cuándo podemos hablar de conflictos sociales en el Perú, qué instituciones participan y demás. Algunos son un poco tímidos, así que los puedes llamar ahí de la lista si los ves. Ok, ok. No quiero ser tan agresiva, pero está bien. Bueno, tal vez desde la Defensoría del Pueblo conseguimos que el conflicto social es un proceso complejo en el que sectores de la sociedad, el Estado y las empresas conciben que sus intereses, necesidades o ideas son contradictorias, ¿no? Este proceso puede derivar en violencia, sin embargo, no siempre un conflicto social es igual a violencia. Es por ello que se distinguen estos dos aspectos, ¿no? De hecho, eh, de acuerdo al último reporte de la Defensoría del Pueblo, de los 189 conflictos sociales que hay en la actualidad, a septiembre del 2020, 116 han presentado al menos un hecho de violencia. Eso significa que es el 61%, ¿no? A lo largo de todos estos años de monitoreo, se tiene un registro de 289 personas fallecidas en el marco de la conflictividad social, más de 5.000 personas heridas. De hecho, esta pérdida, creo, no solamente humana, en el año pasado la Defensoría publicó un informe que se llamaba Los costos del conflicto social. Creo que no se puede recuperar, ¿no? Es lo peor que puede pasar en la conflictividad social. Pero a mí me gustaba mucho abordarlo desde una perspectiva también de las causas más estructurales de la conflictividad social, ¿no? Viéndolo desde las desigualdades. Por eso me voy a permitir compartir ahorita una presentación. Meléndez en el 2012, cuando analiza la conflictividad social, él identifica 3 factores, si se podría decir, causales o estructurales que explican un poco este fenómeno, ¿no? Los factores institucionales, los factores económicos y algunos factores que están vinculados con si no me equivoco, es con las autoridades, con el principio de autoridad, ¿no? Y entonces en los factores estructurales y demás, vemos cómo es que las desigualdades y la intersección entre ellas, ¿no? Los distintos ejes de desigualdades, es si se podría decir, es un componente que se visualiza en muchos lugares donde se desarrollan conflictos sociales, ¿no? De acuerdo con el último mapa de necesidades básicas insatisfechas del INEI, encontramos de que, por ejemplo, hay un distrito, Cahuapanas, que está en Loreto, tiene el 99% de su población tiene al menos una necesidad básica insatisfecha. ¿Qué necesidades básicas insatisfechas identifica el INEI? Es 1, acceso a vivienda, acceso a servicios sanitarios, acceso a educación y capacidad económica, ¿no? Mientras que vemos como el antagónico, ¿no? Que es San Isidro, en Lima Metropolitana, solamente el 1% de su población tiene al menos una necesidad básica insatisfecha. Entonces, yo quería un poquito abordarlo desde esta perspectiva un poco más de las desigualdades, porque me parece importante también estructurarlos
estudiar los problemas de fondo, ¿no?, de los conflictos sociales, ¿no? Este es un fenómeno social muchas veces estudiado de distintos ámbitos de las ciencias sociales, pero creo que a veces cuando se estudia más a profundidad estos fenómenos, podemos visualizar que hay problemas que se repiten, ¿no? Hablamos de la falta de acceso a servicios públicos, también hablamos, hay muchas críticas con relación a la distribución del canon, ¿no? Entonces, creo que son componentes importantes. Tal vez, a ver, no sé si Eli me podría decir qué sabe sobre conflictos sociales antes de continuar, para poderlo hacer un poquito más dinámico. ¿No? Ok, no, no hay problema. No, no sé si alguien más quiere participar para tal vez hacerme alguna consulta o algo antes de continuar. Para no... Sí, disculpe, yo sabía que los conflictos sociales, bueno, su mayor parte se debe también a temas ambientales. Entonces, ¿tal vez ha visto algún caso? ¿Podría comentarnos los casos más representativos, por favor? Sí, claro que sí. Bueno, actualmente el 66%, de acuerdo a las estadísticas de la Defensoría del Pueblo, son conflictos de tipo socioambiental. Eso quiere decir que 2 de cada 3 conflictos son de tipo socioambiental, es decir, las dinámicas de los problemas giran en torno a recursos naturales. De hecho, la mayor cantidad de los conflictos que se encuentran en fase de diálogo también son socioambientales. Conflictos emblemáticos tenemos varios, tenemos el caso de Tía María, tenemos Conga, Espinar, tenemos el caso de la Selva Central con relación a, en esa época estaba Plus Petro, tenemos los casos de la Amazonía vinculados a derrames de hidrocarburos, y los propios casos vinculados a lotes petroleros en el norte, ¿no? Son diversos, ¿no? Son múltiples los casos que hay, actualmente bordean los 125, creo, y en realidad sí, si bien la problemática principal gira en torno a los recursos naturales, las agendas de los sectores sociales muchas veces incluyen demandas que van más allá de ello, ¿no? Y es un poquito a lo que me refería, son demandas vinculadas también al desarrollo propio de sus localidades. Hablamos de acceso a servicios de salud, educación, proyectos productivos, agrícolas, que buscan un poco el desarrollo de estos ámbitos, porque yo lo vinculo mucho con esta teoría sobre, que se llama sobre acá la tengo un ratito, la maldición de los recursos naturales, que surgió por los años 90, ¿no? Donde hacen una relación en cómo es el desarrollo de las poblaciones en lugares donde hay extracción de recursos naturales, ¿no? Si es que muchas veces estas poblaciones siguen empobrecidas, a pesar de que los recursos naturales de por sí implican un gran aporte al fisco, ¿no? Como lo mencionaba, actualmente son 189 conflictos sociales, la mayoría, a partir de este mes, Loreto involucra o concentra la mayor cantidad de conflictos sociales, tiene 22 casos, le sigue Cusco con 20 y Ancash con 17, ¿no? En el caso de Loreto, en casi todos hay participación de pueblos indígenas, estamos hablando de distintos pueblos como los Aguajún, los Huampis, ¿no? Los Cucamas, los Urarina, diversos. En el caso de las zonas altoandinas también están los quechuas, ¿no? Y en ese punto, como les mencioné inicialmente, es bueno no confundir lo que es la violencia con la conflictividad social, ¿no? Si bien un conflicto social puede tener situaciones de violencia, no son sinónimos. La violencia de por sí, el conflicto en algún momento puede, cuando llega la crisis, puede expresarse de esta manera, pero no significa que todos van a llegar a ese tipo de expresión, ¿no? Algunos casos emblemáticos, como me mencionas, podría compartirlos, a ver un ratito. ¿Pueden visualizarlo?
Aquí tenemos como una línea de tiempo a partir del cual se visualizan algunos conflictos sociales como que más sonados en la opinión pública, pero que al mismo tiempo implicaron a veces algún cambio en las políticas públicas, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, en el caso de Bagua, fue un conflicto que impactó tanto que a partir de ellos hubo una reflexión y también fue, si se podría decir, uno de las causas, entre tantas, que se plantea también el propio proceso de implementación de consulta previa, ¿no? El mismo conflicto denominado Moqueguazo con relación a la distribución del canon minero también. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva de la transformación de los conflictos sociales, efectivamente podemos... buenas tardes, está hablando. Podemos visualizar que existe una respuesta estatal. ¿Cómo podría explicar un poco la respuesta del Estado a esta conflictividad o a este fenómeno de los conflictos sociales? A partir de cómo se han venido institucionalizando el tema en sí, pero a partir de la creación de oficinas de gestión, de transformación, de negociación de conflictos sociales, ¿no? En la Defensoría del Pueblo, y bueno, desde su creación, desde el inicio de la institución, siempre a partir de la defensa de los derechos humanos, pero ya en el 2004, cuando se publica el primer reporte mensual de conflictos sociales, el tema no solamente es concebido como importante, sino que tenía que ser considerado de gran relevancia dentro de la institución, porque en los conflictos sociales hay dos posibles situaciones de vulneración de derechos. Uno es que en los problemas que se reclaman, como lo mencioné, tal vez acceso a servicios públicos, o tal vez alguna mala gestión y demás, hay a veces vulneración de derechos. Pero asimismo, en la misma situación de conflictividad social, por ejemplo, en enfrentamientos, en detenciones, en bloqueos de vías y demás, también hay vulneración de derechos. La institución internamente ve cómo los conflictos sociales, no solamente a partir de la publicación de un reporte desde el 2004, sino cómo va avanzando, si se podría decir, la importancia del tema en la institución, ¿no? En el 2009 se crea una juntía, que es la Juntía para la Prevención de Conflictos Sociales, que está vigente hasta el momento, y que de manera en ningún momento se ha dejado de publicar un reporte mensual y el propio sistema de monitoreo de conflictos sociales. Desde el Ejecutivo, la respuesta a los conflictos ha sido a partir también de la creación de oficinas. Si ustedes ven en esta línea de tiempo, podemos visualizar, ¿no?, cómo a partir por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas se creó una oficina en el 2005, también en el Ministerio del Ambiente, en el Ministerio de Vivienda, ¿no? Y por ejemplo, en la PCM, desde el 2012, se crea la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, que fue que fue una de las oficinas que alcanzó se puede decir que logró una institución muy importante a través del fomento de los procesos de diálogo y que se transforma en el 2017 en la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, ¿no? A partir de la creación del Viceministerio de Gobernanza Territorial. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos antecedentes, en la década del 90, cómo cambia el modelo económico y vemos una mayor apertura a la privatización y también al fomento de actividades vinculadas a recursos naturales, y cómo en el 2002, con la descentralización, vemos también cómo las autoridades comienzan a tener no solamente autonomía, sino también en el gasto y demás, lo que genera inicialmente muchos conflictos por asuntos de gobierno local, ¿no? Y esto pueden ser un poco los conflictos como que más emblemáticos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Cuatro Cuencas, un caso que continúa hasta el momento, Espinar, igual, vinculado a metales pesados, Tía María, Conga, el propio conflicto de las Bambas que persisten, ¿no? Pichanaki en la selva central, Cinco Cuencas también en la Amazonía. Actualmente hay diversos conflictos en Loreto, tengo entendido que hay algunas estaciones tomadas, hay bloqueos de algunos caminos y ríos, tengo entendido. La huelga magisterial del 2017 también fue un conflicto muy fuerte, que duró tiempo, y así diversos conflictos que han impactado, ¿no?, de manera
continua en la agenda, no solamente la agenda local, sino también en la opinión pública y demás. A ver, un ratito. Bueno, desde la Defensoría del Pueblo se maneja en sí una metodología para el seguimiento de estos conflictos sociales, ¿no? Como les comenté, en el 2009 se crea la Junta para la Prevención de Conflictos Sociales, que implicaba no solamente brindarle importancia al tema, sino también como un órgano o una oficina encargada de la implementación, de la elaboración o el diseño de las estrategias con relación a los conflictos sociales dentro de la institución. La metodología no solamente implica una tipología de conflictos sociales, una creación de fases de los conflictos sociales, sino también todo un sistema del monitoreo de los conflictos. Entonces, la Defensoría del Pueblo considera que existen 10 tipos de conflictos sociales, ¿no? Los socioambientales, los conflictos comunales, los conflictos electorales, los laborales, los que son por demarcación territorial, los conflictos vinculados a la gestión pública, que son los que son por asuntos de gobierno nacional, por asuntos de gobierno regional, por asuntos de gobierno local, y aquellos conflictos que no calzan tal vez en esta tipología, pero se le consideran por otros asuntos, principalmente vinculados a aquellos que se relacionan con universidades públicas, estudiantes y demás. Los estados de los conflictos sociales para la Defensoría del Pueblo son activos y latentes. Activos son aquellos que tienen una manifestación pública, ¿no? Donde los actores expresan públicamente sus posiciones, intereses, necesidades, mientras que los latentes no se mantienen en esta, no tienen una manifestación pública, han dejado de hacerlo, en realidad. También dentro de la tipología, la Defensoría del Pueblo nos menciona sobre las competencias, ¿no? Identifica no solamente a partir del tipo de conflicto social, sino a partir de las competencias que tiene cada nivel de gobierno, se podría decir. Es decir, en qué nivel de gobierno está brindar la solución o atender la problemática planteada por los actores sociales. Entonces, vemos que está el gobierno nacional, regional, local, y también otros poderes del Estado, ¿no? Como el legislativo, judicial y organismos autónomos en el caso de los conflictos electorales. Con relación a los conflictos activos, normalmente se plantean 5 fases, la Defensoría del Pueblo plantea 5 fases, que es esa campanita en la que siempre se muestra, es decir, estamos hablando de la fase temprana, ¿no? La de escalamiento, la crisis, el desescalamiento y el diálogo, ¿no? Actualmente existen 92 casos en diálogo, la mayoría de ellos socioambientales. Sin embargo, debido a la pandemia por el COVID-19, muchas de estas reuniones o sesiones de los procesos de diálogo tuvieron que ser suspendidas, ¿no? Actualmente se están reanudando, 1, a partir de reuniones virtuales, y 2, a partir de reuniones presenciales, respetando algunos protocolos, ¿no? Bueno, como les comenté, en el caso del Ejecutivo, para la atención de este fenómeno de conflictividad social, hubo la creación de diversas oficinas en los sectores, si se podría decir, más involucrados, por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda, Salud, para la atención de conflictos sociales con relación a temas que tengan que ver con sus competencias o funciones, ¿no? Una reciente encuesta, de hecho, a comienzos de año, que realiza Datum, y habla sobre qué perspectivas habían con relación a las marchas o protestas que se venían para este 2020, ¿no? Sin saber el tema del COVID, ¿no? Para la opinión pública, es decir, para la ciudadanía que fue encuestada, se consideran que solo 17% consideraba que iba a aumentarse, mientras que en el caso de los empresarios siempre hay como que un temor al aumento de estas protestas, y el 36% sí consideraba que se iba a aumentar, ¿no? Igualmente, cuando preguntan con relación a... voy a proyectarlo para que lo puedan ver.
Por ejemplo, en septiembre del 2019 también el IEP hace una pregunta con relación a cuáles son los motivos que impulsan, ¿no?, en la ciudadanía a salir a protestar. El principal motivo en el que la mayoría de encuestados está de acuerdo es con relación a la violencia de género, ¿no? Eh, y mientras que se podría decir, el motivo por el que menos están de acuerdo en salir a protestar es con relación a los derechos de la población LGTBI. Entonces, ¿no?, ahí vemos un promedio de todos los encuestados, es que el 71% sí cree que es una opción, ¿no?, salir a marcha, a exigir el respeto de ciertos derechos. Hasta ahí no sé si alguien tiene alguna consulta, tal vez para continuar desde la perspectiva de desigualdades, tal vez Mayra, Diana, Sarita. Creo que Elías estaba hablando, pero su micro no funcionaba. No sé si puede probar ahora. Ok. Bueno, sí. Hola, buenas tardes, ¿puedo preguntar? Sí, claro que sí. Chévere. Bueno, sí, tenía una curiosidad con respecto al nivel de importancias que se le otorga al conflicto específico para que éste pueda ser discutido presencialmente. Supongo que obviamente por ser presencial tal vez le dan como más importancia, ¿no? Como que debe tener cierto criterio para tal vez no pasarlo a algo virtual. No sé si se me entiende un poco algo. Sí, creo que como cuáles son los factores que implican que sea presencial o virtual, ¿no? Algo así. Eh, eh, yo creo que en realidad, bueno, actualmente la mayoría de los procesos de diálogo son dirigidos y conducidos por la presidencia del Consejo de Ministros, quien tiene la capacidad de convocar a todos los actores involucrados. Yo creo que es a partir de la evaluación que se hace a cada conflicto, ¿no? Es decir, cuando hay conflictos donde todavía no hay suscripción de acuerdos, cuando hay conflictos en los que aún las partes no han llegado a consensos, lo más probable es que hayan reuniones aún presenciales, porque es a partir de la presencia de los actores en que consideran muchos que se pueden llegar a acuerdos, ¿no? Existe otra connotación, mientras que las reuniones virtuales yo creo que sí están más vinculadas a aquellas reuniones de seguimiento de acuerdos, ¿no?, de seguimiento de compromisos. Es decir, donde normalmente los equipos técnicos tienen que dar a conocer cuál ha sido el avance de los acuerdos suscritos con el Estado, con las empresas, ¿no?, y la población, y tal vez ahí escuchar algunos cuestionamientos, reclamos y demás por parte de los actores, la otra parte, ¿no?, mejor dicho. Entonces yo creo que va a estar relacionado a ello, Jonathan, ¿no? Y aquellos conflictos donde todavía no hay consensos, acuerdos arribados, y mientras que por el otro lado las reuniones virtuales yo creo que están más relacionadas actualmente a aquellas que son de seguimiento, ¿no? Elena, ahora último, Perfecto, muchas gracias. hemos visto un caso, bueno, hemos tenido contacto con algunos dirigentes de Espinar, y uno de ellos nos comentaba que la última reunión que se llevó a cabo por este conflicto se realizó de manera virtual, y si bien este caso es antiguo y bueno, las demandas van migrando, van cambiando, ¿no? Había mucho, como que mucho cuestionamiento sobre se iba a hacer lo mismo, porque no se garantiza como que las demandas lleguen realmente canalizadas a las autoridades. Entonces había toda como una mala predisposición por parte de los actores involucrados, porque no creían que fuese la mejor manera de llevar este proceso de diálogo, ¿no? Pero también estaba el tema de, creo que había cuarentena focalizada en ese momento, en la última reunión, pero no sé, o sea, ¿cuál es la postura de la Defensoría del Pueblo asumiendo de que no hay este impedimento de la cuarentena, ¿no? O sea,
son recomendables en este caso, por ejemplo, en particular, que es como tú dices, ¿no? Cuando es nuevo o todavía no hay consensos, o sea, se debería priorizar que sea presencial, pero este caso es súper antiguo y se han llevado incluso ya reuniones previas en donde han empezado a formar grupos de trabajo para tratar ya específicamente las demandas, ¿no? Pero no sé, o sea, como que siempre es un conflicto de nunca acabar y se da círculos en lo mismo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿qué piensan? En el mes de julio, la Defensoría publicó un informe especial con relación a la conflictividad social y el COVID, ¿no? Y allí se hizo un cruce de datos con relación a los lugares donde se desarrollan los conflictos sociales y la conectividad a Internet, en principio, y se identificó que en realidad la mayoría de los conflictos que se desarrollan, por ejemplo, a nivel de centros poblados, que son la mayoría, no tienen conectividad a Internet o es débil. Y si bien se sugería que en algunos casos puedan optar por ir a, a instituciones públicas, por ejemplo, como a tambos o a las capitales de los distritos, igual se notaba que esta brecha tecnológica dificultaba, ¿no?, un poco el diálogo virtual, pero al mismo tiempo también se recomendó a las instituciones del Ejecutivo que se elaborara un protocolo con relación a las reuniones presenciales, porque era evidente de que hay reuniones, hay procesos de diálogo, hay conflictos que requieren una atención presencial, ¿no? Entonces, ahí se propuso, ¿no?, que se elaborara un protocolo para poder sostener estas reuniones presenciales respetando, ¿no?, las medidas de bioseguridad y demás. Entonces, efectivamente, yo creo que, por ejemplo, Espinar, como menciona Nelly, que es un caso que o sea, que viene muchos años atrás porque las problemáticas son diversas, no solamente hablamos de contaminación, sino también por metales pesados, sino también está muy vinculado al tema de la ampliación, ¿no?, a consulta previa, está vinculado también a temas de compromisos incumplidos, y demás. Yo creo que ese es el análisis previo que se hace a sostener una reunión, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, tengo entendido que el día de ayer se instaló, o bueno, no se instaló, se llevó a cabo una sesión de un grupo técnico de trabajo en el corredor minero, ¿no? Yo no sé qué tan viable sea lo mismo para Espinar, no he seguido mucho el caso de cerca, pero esas han sido las recomendaciones de la institución, ¿no?, en su momento, en que se haga una evaluación previa y que se elabore y se desarrolle un protocolo, ¿no?, para poder sostener estas reuniones presenciales, porque de por sí en los conflictos sociales, una de las principales requerimientos de los sectores es la presencia de las autoridades, ¿no? Es decir, es Son la las presencia... 4:40. Quiere que la despierte. A las 5. ¿Media hora? Sí, dile. Ya, una de las demandas principales es la presencia de autoridades en la zona, ¿no? Eso lo hemos venido, creo que quienes hemos visto, ¿no?, algunos conflictos sociales a lo largo de los años, ese ha sido uno de los petitorios principales, ¿no?, de cada conflicto. Porque a partir del diálogo directo con las autoridades o con los tomadores de decisiones es con quienes se arriban a consensos, ¿no?, a acuerdos. Yo creo que el tema virtual, al ser también un tema nuevo en realidad, porque estas reuniones virtuales de hecho no se solían hacer mucho en algunos espacios, creo que genera también esta incomodidad de algunos sectores sociales, ¿no? Bueno, esa fue la recomendación que en su momento hizo la Defensoría, pero yo creo que se sigue aplicando porque el tema, al menos de la pandemia, lo vemos que va a continuar en algunos meses, si no es en un año más, ¿no? Bueno, con relación un poquito a hablar sobre vincular un poco, ¿no?, estos factores que explican la conflictividad social, yo traté en algún momento de hacer un análisis con relación a las desigualdades y considerando que la mayoría de los conflictos sociales se desarrollan en localidades de ámbito rural, ¿no?, con participación de comunidades nativas, comunidades campesinas. ¿Y por qué la mayoría, si bien, como les mencionaba, la mayoría de los conflictos sociales son de tipo socioambiental?
por qué las agendas, las plataformas de lucha, ¿no? Los pliegos de reclamos están vinculados a proyectos de desarrollo, a proyectos o al acceso o mejoramiento de servicios públicos, ¿no? Y lo que hice fue un poco comparar, ¿no? Algunas cifras que me permitían como que también hacer incidencia, ¿no? Sobre que efectivamente todavía existe una brecha, ¿no? Estos ejes de desigualdad que persisten, ¿no? Problemas estructurales de fondo. Y es que el ámbito rural, por ejemplo, en lo que se refiere a pobreza monetaria, ¿no? No estamos hablando de pobreza multidimensional, ni siquiera, sino pobreza monetaria, en el ámbito rural es casi más del doble que en el ámbito urbano, ¿no? Si nos ponemos a visualizar en la sierra rural, la pobreza monetaria alcanza el 45%, mientras que en la costa urbana es el 12%. ¿No? Igual como les comentaba, ¿no? En el mapa de necesidades básicas insatisfechas del INEI, donde podríamos ver un poco estos 5 componentes que eligen, que tienen sobre el acceso a viviendas, ¿no? Acceso al agua, al hacinamiento, hogares, y con relación a la asistencia a la escuela y demás, vemos cómo, por ejemplo, en lo que es viviendas con características físicas inadecuadas, en el ámbito rural, es el 17%, mientras que en el ámbito urbano solamente el 7%. ¿No? Y en viviendas con hacinamiento, por ejemplo, que es uno de los componentes, en el ámbito rural es el 20%, mientras que en el ámbito urbano solo el 10%. Si ya vemos por un tema de ingreso real promedio, es decir, el ingreso económico que tienen las personas en promedio, vemos cómo en el ámbito urbano, en promedio, es más de 1.100 soles, mientras que en el ámbito rural es 533 soles, ¿no? La tasa de analfabetismo también es una brecha grande. En el ámbito urbano, a nivel nacional, es 3.2, mientras que en el ámbito rural es 17 puntos, ¿no? Con relación al nivel educativo alcanzado de las personas que tienen edad de trabajar, el superior universitario en el ámbito urbano es 22.9%, mientras que en el ámbito rural es el 3.9%. Tal vez acá sí está vinculado con relación a la migración, ¿no? Muchas de las personas que estudian luego migran a las ciudades, a los ámbitos urbanos, y tal vez no permanecen en el ámbito rural. Y otro eje que yo también quería comentarles, que me parece importante explicarlo, conversarlo, porque considero que está muy presente en los conflictos sociales y que a veces no es, creo que yo, no es considerado como un componente vital para la gestión de conflictos sociales, es el origen étnico, ¿no? Principalmente en nuestro país, donde se tienen 55 pueblos indígenas, diversas lenguas, y creo que es importante hablar de ello no solamente por la presencia de pueblos indígenas en los conflictos sociales y por el lugar donde se desarrollan estos conflictos, sino también por las desigualdades que existen con relación a este sector de la población, ¿no? De acuerdo con el censo del 2017, las personas que hablaban quechua alcanzaban el 13.9%, la aymara 1.7%, la xánica 0.3% y otra lengua nativa u originaria el 0.5%, ¿no? En relación a esta pregunta de autoidentificación étnica, que me pareció súper importante porque es una pregunta que en realidad es una cifra, es un indicador que te permite elaborar o diseñar políticas públicas para tomarlo en cuenta. Las personas que se autoidentificaban como algún pueblo indígena perteneciente a los Andes eran 5 millones, ¿no? Que era un montón. De la Amazonía eran 200.000 y afrodescendientes 800.000, ¿no? Con relación a, por ejemplo, también un cruce, ¿no? Entre las personas que se autoidentificaban como pertenecientes a pueblos indígenas de la Amazonía, afrodescendientes, o de los Andes u otro, es decir, ese otro eran mestizos, ¿no? Eran personas que no se autoidentificaban como pertenecientes a un tipo de pueblo indígena. Vemos cómo existen brechas, ¿no? Por ejemplo, la población que se autoidentificó como indígena o originaria de la Amazonía por nivel educativo alcanzado, ¿no? En el caso de la Amazonía solo el 6%, afrodescendientes 12%, Andes 11.6%, mientras que en el caso de la población que se autoidentifica como mestiza el 15.5%.
Esa se podría decir es la superior técnica, ¿no? Mientras que la superior universitaria sí la brecha es mucho mayor, ¿no? Si vemos en la Amazonía, las personas que se identifican como pertenecientes a un pueblo indígena solamente han tenido, solo el 6.3% alcanzado un nivel universitario, mientras que las personas que se identifican como mestizas, blancas y demás, el 22%. En el caso de alumbrado público, también una gran diferencia. En la Amazonía, solamente el 46% de las viviendas donde residen estas personas que se autoidentifican como parte de un pueblo indígena de la Amazonía tienen electrificación, alumbrado eléctrico, ¿no? Y mientras que los otros tres, se podría decir, los otros tres factores, los otros tres ejes o ítems están muy superior a ello, ¿no? En el caso de la conexión a Internet también me pareció importante porque era un poco lo que les mencionaba, ¿no? Con relación a las reuniones virtuales, es decir, existe una brecha grande con relación a las TICs, ¿no? Y sin embargo, aún así, se nos dice que mantengamos este formato, ¿no? De reunión virtual, pero algunos no están en las posibilidades de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, las personas que se identifican como perteneciente a un pueblo de la Amazonía, solo el 9.8% tienen conexión a Internet, ¿no? Y eso es un indicador que no alienta, ¿no? Mientras que la pobreza monetaria, según la lengua materna que tenga la población, las personas que tienen alguna lengua nativa como lengua materna, el 30.5% de esas personas están en situación de pobreza, con relación a las personas que tienen lengua materna castellana, ¿no? Igual incidencia de pobreza también se ve como las personas que se autoidentifican como negros, mulatos, ambos, el 30.3% de esa población se encuentra en situación de pobreza, mientras que las personas mestizas en realidad solo es el 14.2%. Esa era un poquito la evolución de los conflictos sociales. Bueno, esto era un corte a junio, si podemos visualizar cómo no, en el 2004 eran 59 conflictos sociales, y el 2009, donde alcanza el pico de la conflictividad social, recordemos que pasa un suceso de Bagua también, llega a 273, ¿no? Y luego va decreciendo. Eso era un poco lo que les explicaba con relación a los tipos de conflicto social. Tenemos socioambientales, ¿no? La tipología y sus porcentajes. Este era un corte a julio, y acá estamos también que los conflictos socioambientales también se subdividen por tipo de actividad, ¿no? Lo cual permite de una u otra manera identificar cuáles son las problemáticas vinculadas a este tipo de actividad. Por ejemplo, minería, hidrocarburos, agroindustrial, ¿no? Energía, entre otros. Los actores sociales, Hola, ¿no? Elena. Sí. Hola, sí, una pregunta. ¿Y ustedes tienen data sobre cuáles son esos temas, como los principales temas, por ejemplo, de los conflictos sociales en minería? O sea, ¿tienen algún tipo de clasificación como por temas? Lo que se ha intentado hacer es identificar como que las demandas, ¿no? Tengo entendido que es un análisis interno que se hace como, por ejemplo, cuáles son la mayoría de las demandas vinculadas a qué sector, ¿no? Para identificar cuáles son esas problemáticas, educación, salud, vivienda. Pero se parte de que la dinámica del conflicto gira en torno a esta actividad extractiva, ¿no? A los recursos naturales y a la actividad minera. Pero sí se está haciendo un análisis con relación a las demandas, porque efectivamente se quiere como que hacer un análisis más amplio de lo que es en realidad estas problemáticas de fondo, ¿no? Como lo mencionaba, hay desigualdades de por sí ya que vienen de mucho tiempo atrás, son problemas estructurales, causas estructurales, y que ameritan otro tipo de análisis, ¿no? Como que la tipología como que sí hay, para hacer una explicación sobre las causas del conflicto social no es suficiente, pero aún que yo sepa no, y bueno, lo puedo decir en el caso de la Defensoría, no hay algo publicado, si se podría decir. No sé si es que creo que desde la academia sí se ha analizado un poco como que cuáles son estos problemas
recurrentes, pero no he visto desde las instituciones que se encarguen de conflictos, ¿no? En este informe especial que se hace en julio, también se hace una identificación sobre los sectores sociales que participaban, ¿no? Cuáles tenían mayor participación dentro de los conflictos. Los frentes de defensa o comités de defensa ambiental eran los que concentraban el mayor número, ¿no? Estaban en el mayor número de conflictos, mejor dicho, en el 25% de los casos. Esto yo creo que es importante porque en realidad son formas de organización que se congregan a partir de una lucha en común, ¿no? A partir de un objetivo en común. Mientras que en el caso de las comunidades campesinas era el 18%. Hay que considerar que las comunidades campesinas son las formas de organización, si se podría decir, más importante y más antiguo acá en el país, y tienen una gran participación en los conflictos sociales como comunidad campesina, ¿no? Bueno, esa era un poco la línea histórica con relación a las acciones colectivas de protesta. Este es el acumulado de protestas a julio, si no me equivoco. Este es un acumulado de protestas anual. Vemos como en el 2007 las acciones colectivas de protestas, que no son igual al conflicto social, porque una acción colectiva de protesta, que es una manifestación pública, no siempre reúne todos estos componentes para poder clasificarla como un conflicto social, ¿no? En ese sentido, lo que se hace es como que se hace un registro de las acciones colectivas de protesta mensual, pero también anual, ¿no? Y este es el acumulado anual. En el 2015 hubo la mayor cantidad de protestas a nivel nacional. Consideramos que en el 2015 hubo las protestas por el caso Tía María, por la Selva Central, ¿no? Entonces, fueron protestas que duraron mucho tiempo, durante meses, ¿no? O semanas. En el 2019, que fue el último año, el acumulado fue de 1.711 protestas. Creo que desde el 2015 no había tantas. Entonces sí se veía como que un incremento, ¿no?, sobre esta manifestación pública. Algunas concepciones sobre Charro Tilly, ¿no?, como explican estas protestas. En el 2015, Arce hace también un análisis de las protestas a nivel nacional a partir de información periodística, ¿no? Y él lo que señala, y hace un análisis sobre todo en las protestas vinculados a temas laborales, ¿no? Y es más, él lo que puede hacer es cuántos participan en una protesta, ¿no? Entre 10 a 50, entre 50 a 100, le parece un indicador importante, y él ve cómo la protesta es una demanda de derechos. Es decir, cómo a partir de esta acción, esta manifestación pública, se exige el restablecimiento del derecho, ¿no? O se denuncia la vulneración del derecho. No sé si tienen alguna otra consulta hasta acá. Ok, entonces, bueno, entonces, yo creo que seguimos. A ver, quiero compartirles un poco la campana que no les pude compartir en ese momento. Esta es un poco las fases del conflicto social de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, ¿no? Aquí vemos la fase temprana, en escalamiento, en crisis, desescalamiento y diálogo, ¿no? Actualmente hay 92 casos en diálogo, como les mencionaba. No siempre las fases son continuas entre sí, ¿no? A veces puede entrar de diálogo, puede pasar nuevamente en crisis, a veces cuando no llegan a arribar a consensos entre las partes, ¿no? Igual el escalamiento, antes de llegar a la crisis, puede pasar a fase de diálogo, ¿no? Creo que actualmente no hay, si bien en la Amazonía ahorita hay varias protestas localizadas en distintos lugares territoriales, por ejemplo de Loreto, creo que el último crisis así fuerte fue la de Bretaña en julio o en agosto de este año, donde fallecieron 3 ciudadanos.
en un enfrentamiento con la Policía Nacional que no ocurría hace mucho, ¿no? Un fallecimiento de población en la Amazonía no ocurría desde Bagua, creo, o desde hace mucho, y lo que sí había ocurrido en este año, por ejemplo, era fallecimientos por enfrentamientos entre comunidades, ¿no? Sectores de la población. Entonces, sí es cierto de que hay un menor número de personas afectadas, por ejemplo, fallecidas por la intervención de la PNP, sin embargo, todavía hay cifras que se mantienen, ¿no? Personas heridas, por ejemplo, el año pasado hubo un aumento de personas heridas, es cierto, en su mayoría policías, pero aún así la cifra sigue como que impactando, ¿no? Porque son personas afectadas, sin embargo, la conflictividad social y ello, como yo lo mencioné inicialmente, creo que de los costos del conflicto social, tanto la pérdida humana como la afectación a las personas es la peor consecuencia de los conflictos. Yo creo que por el momento quedaría acá un poco los temas que he tratado de abordar. Disculpen si el desorden, si al comienzo empecé con un tema y luego pasé a otro. Tuve una semana súper cargada, pero igual quise compartir con ustedes algunas ideas, algunos conceptos, y espero que si tuvieran alguna pregunta igual me la hagan, porque estoy dispuesta, ¿no? seguir conversando con ustedes. Gracias. Gracias, Elena. Elena, una consulta. ¿Ustedes desde la Defensoría tienen algún tipo de sistema informático en el que se pueden ver estas estadísticas, conocer un poco las características de los conflictos que existen o dónde poder buscar algún tipo de información? Porque de hecho nosotras como parte de la ONG estamos realizando algunas investigaciones sobre el tema de conflictos, especialmente el conflicto en Espinar. Entonces, de hecho, nos ayudaría bastante poder contar con ese tipo de información. Bueno, aparte de los reportes mensuales que todos están publicados en la página web hasta el 199, actualmente lo que está haciendo la institución es que a partir de un acceso a información pública se está brindando la base de datos general de conflictos sociales, ¿no? En ese sentido, acceso a la información, estamos brindando información que nos soliciten, por ejemplo, información estadística, pero información a profundidad sobre los casos, o sobre un caso en particular, en principio están publicados en la mayoría de los reportes, ¿no? Por ejemplo, a través de la actualización de casos. Es decir, cada mes se publican los hechos del mes de ese conflicto específico. Entonces, en el caso de Espinar, cada mes se publican los hechos o los acontecimientos registrados sobre el caso Espinar. Y si tal vez, por ejemplo, ¿no? Ustedes quieren saber el número de conflictos socioambientales en los últimos 4 años, o los conflictos vinculados a la actividad minera en los últimos 8 años, o qué conflictos se desarrollan en Cusco, por ejemplo, desde hace 10 años, ustedes pueden hacer una solicitud de acceso a la información y nosotros le enviamos en formato Excel, base de datos, la información que requieren de manera anual. Estamos enviando la información, así las bases de datos anual, de manera anual, con pestañas, ¿no? Por año, porque consideramos que es la forma más fácil también para los ciudadanos poder revisarla y sistematizarla y utilizarla, ¿no? Para algunas investigaciones. Pero esas son las dos maneras. Existe, cierto, un sistema informático, es un sistema interno, el 5, el Sistema de Información y Monitoreo de Conflictos Sociales de la Defensoría, que aún permanece como que es interno dentro de la Juntiva para poder hacer seguimiento a los casos, se ingresa un poco la información sobre las actuaciones de la Defensoría del Pueblo, pero sigue teniendo la información que contienen los reportes mensuales, tal vez alguna información más de análisis, pero como lo mencionó, sigue manteniendo esta información que es pública a partir de los reportes. Eso sí, ¿no? Sí tendrías que ingresar a cada reporte para saber, por ejemplo, los acontecimientos de Espinar, pero no sé si la Junta de Medio Ambiente también ha hecho algún análisis o ha realizado seguimiento al caso, pero igual pueden hacer una solicitud de información y se puede verificar, por ejemplo, qué documentos ha emitido la Defensoría del Pueblo con relación al tema Espinar, ¿no?
Y yo creo que sí, eso el comisionado responsable podría brindarlo, ¿no? ¿Qué comunicados, qué notas de prensa, qué oficios ha emitido la Defensoría con relación al tema Esfinca? Eso podría ser un pedido de información, ¿no? Uh-huh. Genial, gracias. Elena, buenas tardes. Quería preguntar respecto a si ustedes como institución manejan un protocolo en el que sigan, digamos, pasos o enfoques que tengan respecto a la intervención que tienen en los conflictos sociales. Sí, efectivamente, la Defensoría de por sí maneja distintos, protocolos y lineamientos. Protocolo de la actuación defensorial, pero también el protocolo de la actuación defensorial en el marco de los conflictos sociales, ¿no? Hay lineamientos con relación a la intervención de la Defensoría en conflictos vinculados donde hay procesos de consulta previa, hay protocolos también o lineamientos sobre mediación intercultural, es decir, conflictos sociales donde hay presencia de pueblos indígenas. Hay un protocolo con relación a los conflictos de tipo electoral, es decir, cuando principalmente aquellos vinculados a procesos electorales regionales y municipales, ¿no? Donde surgen la mayoría de estos acontecimientos tal vez de violencias y demás, ¿no? Existe todo un protocolo de actuación defensorial en ese contexto. También protocolos con relación a la intervención en conflictos sociales en estados de emergencia. Como ustedes ya lo han podido sentir, y al menos en los conflictos sociales, en el estado de emergencia se restringen algunos derechos, ¿no? Entonces existe un tipo de actuación defensorial o pasos, si se podría decir, o formas con cómo se debería intervenir. Luego de ello, también, aparte de los protocolos, yo creo que si ustedes están interesados, están las investigaciones que se han realizado. El año pasado se ha realizado, por ejemplo, una investigación vinculada a la participación de mujeres y procesos de diálogo. Los resultados preliminares se presentaron en el último foro del año pasado, y se analizaba un poco cómo era la participación de las mujeres en los procesos de diálogo, considerando que los procesos de diálogo también son espacios de toma de decisiones, ¿no? Y si se podría, en los resultados preliminares que se presentaron, en realidad se resumía de que la participación implicaba dos cosas. Uno es la presencia, el hecho de estar ahí, pero otro también era el de la participación activa, es decir, en qué medida se toman las palabras, cómo son tomadas en cuenta las agendas de las mujeres en los pliegos de reclamos, así, y también temas de representatividad, ¿no? Entonces se identificaban que los procesos de diálogo, por parte al menos de los actores sociales, en su mayoría participaban hombres. En el caso del Estado, era de los tres actores, Estado, empresa y sociedad, era el actor que más participación de mujeres tenía, pero por parte de las empresas tampoco no era mucha, la mayoría eran hombres, y por parte de la sociedad las cifras eran peores, ¿no? También dependía mucho del nivel de gobierno. En la medida en que era a nivel de gobierno local, la participación de las mujeres era menor. Gobierno regional un poco más, y gobierno nacional mucho más, ¿no? Entonces, aparte de los protocolos, también existen investigaciones que se pueden acceder, que están guardadas en la página web. Se han realizado investigaciones sobre recursos hídricos, se han realizado investigaciones sobre conflictos socioambientales, sobre el diálogo. El último publicación que se colgó en la página web fue el de costos de conflicto social, y espero que pronto se cuelgue la investigación que menciona sobre participación de mujeres, ¿no? Muchas gracias, Elena. Elena, y de todos estos casos, bueno, ya sabemos que los que más abarcan, digamos, el tema de conflictos sociales, en este caso son los ambientales. Y parece que los que a menudo no tienen una solución a largo plazo son los mineros. O tal vez me equivoco, no sé si tú tienes una data que nos diga en los que efectivamente, por ejemplo, se han planteado mesas de diálogo o se han planteado soluciones
y estos han sido efectivos o eficaces, ¿no? En los conflictos sociales que se han presentado respecto a minería o conflictos ambientales. Sí, dentro de los conflictos socioambientales, ¿no? En la distribución por actividad, los conflictos vinculados a la actividad minera efectivamente concentran la mayor cantidad de conflictos, creo que actualmente superan los 70. Sí hay conflictos resueltos con relación a la actividad minera, pero sí es cierto de que al ser proyectos, que estamos hablando de proyectos tal vez de 10, 20 años, 30 años, existe como que un componente si se podría decir, de constante, no quisiera decirle diferencias, ¿no? entre los sectores involucrados, principalmente cuando se desarrollan en territorios de comunidades, ¿no? La convivencia o los impactos que genera una actividad extractiva, no solamente culturales, sociales y económicos, ¿no? De por sí ya generan, si se podría decir, causas, ¿no? Para un escenario de conflictividad. Pero sí hay casos de conflictos por actividad minera que se han resuelto, principalmente a través de procesos de diálogo, la suscripción de acuerdos. Muchos conflictos están vinculados a los convenios marcos también que existen entre empresas y comunidades o la población local en sí. Pero sí es, por ejemplo, uno de los casos que todavía persiste en el reporte mensual de conflictos es el caso Río Blanco, ¿no? Ese conflicto data del 2005, creo. Es un proyecto muy antiguo y pese a que no se ha desarrollado, el conflicto permanece, ¿no? Apenas hay un anuncio de un tipo de intención de desarrollar el proyecto, las poblaciones o los dirigentes, representantes, se manifiestan públicamente en rechazo a este conflicto, ¿no? Y así existen otros casos, ¿no? Donde el conflicto, si bien ni siquiera se desarrolla la actividad, apenas haya un tipo de manifestación pública de la intención de realizar este proyecto, la población realmente considera que están atentando contra la decisión o contra la posición que tiene, ¿no? La población local. No supiera decirte un dato, tal vez si es que podría sacar el dato, sí, cuáles son los conflictos, del porcentaje de conflictos mineros, cuántos se han resuelto, pero sí es un porcentaje importante, ¿no? Que se han resuelto. Pero eso no significa de que nunca más vaya a haber un conflicto, ¿no? Porque si bien las partes pueden llegar a acuerdos y efectivamente cumplirse los acuerdos suscritos, pueden surgir conflictos por otros componentes, por otros factores, por otros problemas, considerando que, como mencioné, los proyectos de minería son de largo tiempo, ¿no? Y no, creo que justamente eso iba a mi pregunta. Hay casos en los que sí se han hecho mesas de diálogo, se han hecho convenios marco, pero pasando un tiempo surgen nuevos conflictos, ¿no? Entonces pareciera de que, bueno, se ve todo este proceso tanto de la institucionalización, digamos, de la empresa minera y de todo el proyecto minero que tiene a lo largo del tiempo, ¿no? Desde un inicio tal vez puede ser de que entren en conflictos de intereses respecto a la cosmovisión que tiene, digamos, en las comunidades campesinas o tanto en las comunidades indígenas, ¿no? Respecto a la percepción que tienen ellos de vida y de los elementos naturales, pero esto todavía se podría manejar en un primer momento, ¿no? Se podría llegar a una mesa de diálogo en que interactúen. Posteriormente, tal vez haya un conflicto respecto a los beneficios que está obteniendo la comunidad por la actividad minera, ¿no? Tal vez ellos sienten, o siempre creo que hay una tendencia a la percepción de la ausencia, por ejemplo, del Estado, a que reclamen por ellos, a que estén pidiendo constantemente de que se beneficien digamos, por toda esta actividad. Ahora, pasado ello, se ven los resultados
o los resultados a largo plazo, por ejemplo, de la actividad minera, que van a repercutir en casos de salud, en casos de deforestación ambiental o de impacto ambiental, ¿no? Entonces, parece una tendencia a ir evolucionando el conflicto social y a la dinámica que existe tanto entre la minera y la comunidad. Por eso era mi pregunta, o sea, siento de que a veces se pueden solucionar en un primer momento, pero pasan unos años y vuelven a surgir, ¿no? Otros problemas. Entonces, como que no, siento que no existe en sí una solución de conflictos respecto a estos casos en específico, porque si bien conflictos sociales abarca demasiados aspectos, en este caso en específico no se ven soluciones, creo yo, o al menos que tú me ilustres un caso así en específico contundente. Claro, lo que yo veo es que si bien en un territorio dado dos partes pueden tener diferencias y demás, y en un conflicto específico dado se suscriben o se llegan a acuerdos y consensos y se solucionan, y posteriormente surgen nuevos problemas, no sé si a todo este proceso denominarlo un solo conflicto, no lo sé, porque, por ejemplo, en el caso de las Bambas, cuando uno analiza este caso, inicialmente hubo diversos problemas. Primero hubo un conflicto por el tema de la distribución, ¿no? Del tema de las regalías y el sobrecanon, el canon, demás. Y también hubo un conflicto, me acuerdo, vinculado al tema del reasentamiento de la comunidad. Posteriormente hubo se podría decir, otra fase o una nueva problemática con relación a los beneficios, ¿no? Al desarrollo que iba a tener la población. Y así, en la medida en que se iban solucionando, ¿no? Porque eran en diversos años, ¿no? En la medida en que se iba solucionando una problemática específica, ¿no? Se daba como conflicto resuelto y luego surgía otro, ¿no? Y si bien involucraban a los mismos actores, eran otros los problemas que se estaban tratando, era otra la agenda que se estaba discutiendo, ¿no? Es más, cuando Extrata vende el proyecto a Las Bambas, a MG Las Bambas, ya, en sí hablamos de otro autor, por más que sea el mismo proyecto, pero sí te entiendo en el sentido en que ves que no hay solución al conflicto. Yo creo que en un escenario, en un territorio donde va a haber una convivencia durante tantos años entre una empresa privada y una población, va a haber constantemente estos encuentros para poder llegar o para poder arribar, ¿no? A consensos. Y no solamente ahí recalcaría que son los efectos de la actividad extractiva, sino también es a veces la presencia un poco débil del Estado con relación a los servicios públicos, desde antes de la presencia de las empresas, ¿no? Pero sí entiendo a lo que te refieres con que parece un conflicto que nunca se va a acabar, ¿no? Yo creo que son distintas fases y cuando hablamos, y son distintas problemáticas que se discuten, ¿no? En ese caso, por ejemplo, el tema de las Bambas, todos han sido considerados de manera diferente, pero, o sea, en su momento fue un conflicto distinto al que ahora conocemos, y el que ahora conocemos, el conflicto sobre las Bambas, es muy amplio, porque ya hablamos hablando no solamente de una agenda y de una problemática, sino hablamos de muchas problemáticas, y de cómo distintos actores, no solamente desde los tres actores que conocemos, sino desde la sociedad civil, que hablamos de federaciones, también hablamos de comunidades campesinas, hablamos de frentes de lucha y demás, ¿no? Entonces, sí, yo sí creo que también principalmente en lugares donde las desigualdades han persistido, por ejemplo, antes de que hubiera la presencia en algunos lugares, antes que hubiera presencia, mejor dicho ya, con la presencia de las empresas extractivas, se evidenciaba a veces las carencias que tenían esas poblaciones, ¿no? Y que a veces persisten luego de la presencia de las actividades extractivas. Habría que analizar, ¿no? Pero sí, podría decirte un caso específico donde se solucionó el conflicto y nunca más hubo un conflicto entre estas dos partes involucradas, no podría describir un caso. No conozco. Y yo creo que, si bien, y en algunos casos, si bien llegan a haber diferencias, a veces tal vez no llegan a llegar a un nivel de conflictividad social, ¿no? Yo creo que, como lo mencioné, todo tipo de convivencia entre
un actor social y una empresa privada va a implicar llegar a acuerdos constantemente, ¿no? Porque, por ejemplo, los convenios marcos se actualizan, ¿no? Cada ciertos años. Entonces hay todo un proceso de diálogo y discusión con relación a qué entra en el convenio marco y qué no. Eso podría decirlo. Sí, muchas gracias. Sí, pues creo que lo que describes esto, sí, ¿no? Tiene mucho sentido y es cierto, hay muchos factores que se juegan de por medio. Uno de ellos, por ejemplo, es la insatisfacción, ¿no? Económica que existe, sobre todo en estas poblaciones justamente donde mayor actividad minera o de extractivismo existe. Y ese tal vez es uno de los aspectos que va a repercutir, digamos, en el accionar y en este sentimiento de insatisfacción por parte de las comunidades, ¿no? Y es por eso que siempre van a estar como que a la defensiva, me parece. Y aunque se trata de elaborar proyectos que generen desarrollo económico, se ve y muchas veces se puede evidenciar de que no son bien conducidos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las bambas, se les daba dinero en un inicio a los pobladores y ellos, no sé, pues llevaban la noción de desarrollo a adquirir bienes, carros, cosas así, y no a tener una calidad de vida una mejor calidad de vida, ¿no? Y después ya ellos empezaron a cambiar o a tener otras percepciones en que a las bambas me refiero a que cómo podían ayudar a contribuir en el desarrollo de la comunidad y se generaba, digamos, otro tipo de ayuda, ya no se les daba por efectivo, pero son muchas brechas que se muestran y no es solamente, digamos, por la actividad minera, sino tal vez también por ausencia del Estado, como tú dices. Y hasta tiene todo un factor histórico que juega por medio, un componente psicosocial, ¿no? Que existe en el Perú. Y a eso tal vez va también mi referida a mi otra pregunta. Quiero saber si el Perú, en el caso, por ejemplo, de conflictos sociales respecto a la minería, es un caso difícil y quiero saber eso porque tal vez en otras en otros países, en otras sociedades es más llevadero, ¿no? Evidentemente, digamos, por toda la carga histórica, social, socioeconómica que han tenido. ¿Ustedes tienen como referentes? Por ejemplo, tengo entendido que en el caso en el caso de Bolivia, ¿no? Me acuerdo mucho de este caso denominado el Chaco, creo, no recuerdo bien, a fines de los 90 o también en el 2000, ¿no? Cómo han habido distintas situaciones de conflictividad con diversos proyectos, ¿no? Muchos avalados por el gobierno en turno, ¿no? Pero sí, personalmente creo que he visto más también conflictos vinculados a hidrocarburos en Ecuador, ¿no? En el caso de Sudamérica, yo no creo que podamos hablar de que Perú es un país súper conflictivo en comparación con el mundo y demás. Lo que sí creo es que hemos desarrollado una metodología que nos ha permitido hacer un seguimiento, bueno, en el caso de la Defensoría del Pueblo, un seguimiento continuo de los conflictos sociales. Tal vez en algunos países tienen el mismo escenario que nosotros, pero tal vez la forma de seguimiento no les permite cuantificar, ¿no?, los conflictos sociales, pero en Sudamérica sí se desarrollan muchos conflictos vinculados principalmente a las actividades extractivas, ¿no? En Centroamérica también, en Guatemala y demás. Entonces, uno, por ejemplo, puede acceder al Observatorio de Conflictos Sociales y también hablan sobre los conflictos en la región, ¿no? Un comparativo específico no podría decirte, pero sí he podido ver que al menos en Sudamérica o en América Latina la mayoría de los conflictos o hay presencia dentro de los conflictos de poblaciones vulnerables, ¿no? O de poblaciones indígenas, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador, con relación a la actividad de hidrocarburos, en Bolivia. Entonces, eso sí he visto como un patrón
como que algo que se repite. En otros ámbitos geográficos no he analizado la conflictividad, de hecho existe, pero no la he analizado. Por ejemplo, sé que, bueno, Costa Rica es un país súper desarrollado, pero los conflictos están vinculados con otros temas, no tanto tal vez con recursos naturales, sino más bien puede ser con otros tipos de conflictos, ¿no? Ya vinculado tal vez a participación, ¿no? Y tal vez a la accountability de las autoridades y demás, ¿no? Pero creo que en Sudamérica ha habido mucho análisis sobre la conflictividad social desde los 90. Creo que Bolivia, Ecuador, si gustan analizar un poco los casos, yo he visto mayores investigaciones en Bolivia y Ecuador, aparte de Perú, ¿no? Consideremos que en Perú, en los años 90 casi no se hablaba mucho de la conflictividad social, pese a que ya comienza a haber este cambio económico y estos incentivos o esta posición del gobierno por promover las actividades extractivas, ¿no? Y en beneficio de algunas del sector privado, ¿no? Entonces, yo creo que se podría analizar o podrías revisar literatura con relación a los conflictos en Bolivia y en Ecuador sí hay bastante, pero un análisis que podría decir no lo he hecho, no he hecho esa comparación. Creo que, por ejemplo, Dennis Sondheim, creo que es la esposa. Anthony Bevington también analiza mucho, para quienes quieran revisar un poco. Anthony Bevington analiza mucho lo que es la conflictividad social y los recursos naturales, pero cómo los actores participan a través de red, ¿no? Tanto las empresas, los estados, las poblaciones, los actores sociales también participan a través de red, que interactúan entre sí, ¿no? Entonces, pueden revisar ello. Me parece un análisis bien importante, ¿no? En conflictividad social desde una perspectiva de los recursos naturales, ¿no? Un poquito de la ecología política, la geografía también. Justo comentas a Ecuador y Bolivia y me haces pensar que estos dos países creo que han sido muy dinámicos en respecto, digamos, a la protección de los recursos ambientales en Latinoamérica. Por ejemplo, he visto que son de los pocos que catalogan como sujeto de derecho al medio ambiente, ¿no? A la Pachamama en este aspecto. Que se ve tal vez se esperaría que Perú fuese uno de los pioneros en proponer esto y no se ve eso, ¿no? Y tal vez esto, no sé si sería muy populista el pensar de que generalmente los accionistas o las personas que invierten en minería están muy relacionadas, ¿no? Con los políticos, con las personas que están en el gobierno de turno, con los congresistas. Entonces tal vez por eso hay una dejada o una sazón, digamos, de indiferencia respecto a este tema, o tal vez ustedes como defensoría han abarcado ya estos temas, han investigado y han propuesto mayor rigurosidad en la ley. Bueno, la Defensoría como institución, no yo en representación de la Defensoría, pero sí tengo conocimiento que la Defensoría, y es más, fue una de las que recomendó que existiera, por ejemplo, en el caso de la fiscalización a las empresas extractivas, de que antes que estaba a cargo del sector energía y minas, tenía que estar bajo un organismo, si se podría decir, independiente, ¿no? En este caso, actualmente OEFA, fue una de las instituciones que recomendó también mejoras a lo que es la legislación ambiental, la legislación de fiscalización ambiental, ¿no? En ese caso sí se han hecho recomendaciones desde esa institución para poder no solamente tener una actividad extractiva más amigable con el medio ambiente, sino también, por ejemplo, en el tema de procesos de consulta previa, también se han hecho múltiples recomendaciones, ¿no? Actualmente hay como que un análisis con relación a este proceso, porque no solamente tiene que ser parte de un proceso burocrático, sino que efectivamente tiene que haber una participación activa de los pueblos indígenas, ¿no?
Yo creo que en el caso de Perú, la conflictividad, si bien se ha desarrollado y lo he mencionado, principalmente se ha vinculado con las actividades extractivas, aún existen múltiples agendas detrás de estos problemas vinculados a temas de desarrollo, ¿no? Y creo que tal vez eso nos diferencia con Ecuador y Bolivia, tal vez me equivoco, en que existen poblaciones que aún perciben que no tienen una atención, o sea, ni siquiera las necesidades básicas las necesidades básicas satisfechas, ¿no? Como lo mencionaba. Me parece importante mostrar estos datos porque las diferencias que existen entre el ámbito urbano y rural son muy amplias, ¿no? Estas brechas con relación al acceso a servicios públicos. Y si analizamos los conflictos que se desarrollan mayoritariamente en los ámbitos rurales, estamos hablando de brechas que persisten y que implican, las soluciones implican procesos, no solamente son procesos largos, ¿no? Implementar el tema, por ejemplo, de educación, ¿no? El tema de salud, el tema de infraestructura. Es decir, no son soluciones que vas a tenerlas en meses, sino a veces son años. Y por eso es importante, cuando uno hace un análisis de la conflictividad social en un territorio dado, analizar también estos componentes, ¿no? La participación del Estado en estos territorios, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que a través de el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se han hecho múltiples esfuerzos, ¿no? Por un poco brindar atención a estas poblaciones más vulnerables. Pero si nos ponemos a pensar también de que existe vulnerabilidad dentro de la vulnerabilidad, es un poco más complejo, ¿no? Las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, las mujeres, es decir, es diferente la participación que van a tener las mujeres quechohablantes a la participación que puedan tener las mujeres que van en representación del gobierno nacional. Entonces, también hay que, cuando se intervienen los conflictos sociales, también hay que tener un enfoque de derechos, un enfoque en protección a las poblaciones vulnerables, ¿no? Y yo creo que en ese ha sido el mayor aporte de la Defensoría del Pueblo a lo largo de los años. No quiero hablar a nombre de mi institución porque no me corresponde, pero sí un poco desde mi experiencia en la institución, y creo que ese ha sido el mayor aporte porque ha puesto esos temas en agenda, ¿no? Como en distintos problemas que tiene la sociedad se tiene que actuar o se tiene que intervenir con un enfoque hecho pensando en estas poblaciones. Nada, yo creo que va por ahí un poco el análisis que se hace desde la Defensoría del Pueblo. De hecho, le corresponde al Ejecutivo plantear un poco las estrategias de solución, ¿no? Y bueno, creo que en la medida en que se promueve el diálogo y también el respeto a los derechos fundamentales, ahí se ha puesto la mayoría de los impulsos, ¿no? Elena, una pregunta. La Defensoría del Pueblo saca bastantes informes. Bueno, la Juntilla sé que también saca varios informes. Recuerdo mucho el informe que sacó sobre la violencia en los conflictos sociales. Y bueno, acostumbra la Defensoría como institución realizar una serie de recomendaciones para que las autoridades competentes puedan pues, mejorar, ¿no? la situación que ha analizado en dichos informes. Para el caso de conflictos, en estos últimos años se ha visto la posibilidad, o de repente lo realizan a través de otros documentos más específicos, de analizar cada conflicto y establecer algunas recomendaciones sobre el manejo de los conflictos socioambientales, que son los mayor porcentaje, ¿no? Para las entidades, no sé, como OEFA, por ejemplo, que ve algunos conflictos, y otras entidades en general, ¿no? Que tienen la responsabilidad de dar cumplimiento a algunos de los compromisos que se asumen dentro de los espacios de diálogo. Y además porque las partes, los actores sociales muchas veces sienten que están en lo mismo, ¿no? Como conversábamos, que no se cumplen los compromisos que se asumen en dichos espacios, incluso las mesas técnicas que se forman como mecanismo de prevención de conflictos socioambientales. A veces se quedan en eso y en esas técnicas que son reuniones tras reuniones, que sacan un informe, pero que no resuelven el tema de la contaminación ambiental. Entonces,
La Defensoría sí he visto que ha sacado informes generales sobre temáticas en específico, pero ha sacado o a través de algún documento o sus oficios, no sé, sobre casos en particular. Sí, yo creo que cuando se hace el análisis de un caso específico, las recomendaciones se hacen directamente a la institución que compete a través de documentos formales, ¿no? Sí se han hecho múltiples recomendaciones a través de oficios, ¿no? Y escritos a las instituciones competentes, no solamente trasladando los pedidos de las poblaciones, sino también haciendo recomendaciones específicas. Sí es cierto que la mayoría de los informes que ha realizado en el caso de la Juntía o de la institución están referidos a temas específicos o transversales. Sí creo que aborda sí aborda casos ilustrativos a veces para poder explicar a través de ellos cómo se viene atendiendo una problemática específica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de recursos hídricos se desarrollan algunos conflictos vinculados a casos específicos y claro, las recomendaciones son con relación a todos los casos que presentan esta problemática. Pero también en lo que es, por ejemplo, el valor del diálogo, que fue un informe publicado en el 2017, si no me equivoco, se abordan sobre los componentes de los procesos de diálogo, los diversos factores que influyen, ¿no? A cómo se lleva un proceso de diálogo. Y si bien este informe no lleva recomendaciones, sí cuenta con conclusiones que permiten un poco ver cómo funciona estos procesos que son procesos por voluntad de las partes en diversos escenarios, ¿no? Las recomendaciones sobre casos específicos se hacen directamente a las instituciones a través de comunicaciones formales, tal vez no están colgados públicamente, pero la información en sí, si ustedes la solicitan, es pública, ¿no? Las comunicaciones que ha tenido la institución. Aparte de los reportes mensuales que se hacen, bueno, se ha sacado un informe especial último, que fue un poco sobre el que quise hablar, con relación al COVID y la conflictividad social. Es un informe chiquito de 60 páginas, pueden leerlo, pueden descargarlo, se hablan de, por ejemplo, del tema de conectividad a Internet con relación a los procesos de diálogo, se habla de los factores que explican la situación de pandemia, también se hablan de los actores sociales, ¿no? De distintos componentes, factores, los conflictos sociales en el marco de la pandemia y el estado de emergencia por el COVID-19, ¿no? Entonces, como que trata de contextualizar, ¿no?, la situación de los conflictos y en el marco de esta emergencia. Pero es a través de estos documentos que menciono que se hacen las recomendaciones específicas. A veces también se hacen recomendaciones públicas a través de notas de prensa, comunicados, ¿no? Algunas instando al diálogo, pero otras también haciendo recomendaciones precisas sobre no sé, alguna problemática en específico, ¿no? Y básicamente es ello, ¿no? Además de que consideren que también existen otras adjuntías y otros programas que, si bien no abordan la conflictividad social, sí abordan otros temas vinculados a la conflictividad. A veces, por ejemplo, el programa de pueblos indígenas tiene investigaciones también muy importantes, la Juntía para los Derechos de la Mujer y otras, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias, Elena, por dar tu tiempo hoy día de compartir esta experiencia con nosotros. Seguramente más adelante te vamos a estar invitando para hablar otro tema, porque es un tema que da para hablar de largo y tendido. Y muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Lamento no haber tenido una presentación como que más dinámica, que hubiera ilustrado mejor esta presentación, pero yo creo que lo básico que quisiera decir es que
La conflictividad social, si bien es un fenómeno social, es importante hacer un análisis a profundidad porque son distintos problemas de los que estamos hablando. Por ejemplo, los vinculados a actividades extractivas, no solamente hablamos de actividades extractivas, sino hablamos de problemas de fondo, de poblaciones que a veces en realidad padecen distintas brechas y desigualdades que las ponen en posiciones de desventaja, ¿no? Porque no pueden tener un desarrollo como en otras localidades o ámbitos geográficos. Entonces, es importante poner el ojo en eso, ¿no? Y saber que la mayoría de los conflictos se desarrollan en ámbitos rurales y muchos tienen presencia de pueblos indígenas o también presencia de comunidades nativas y comunidades campesinas que son formas de organización, ¿no? Muy antiguas. Yo los invito a revisar la página web también de la institución. Ahí están publicados los reportes mensuales, como dijo Nelly, los informes temáticos, el último informe especial, creo que colgó el link, Nelly, con relación a la pandemia, ¿no? Y como le mencioné, bueno, la institución no ha dejado de publicar mensualmente los acontecimientos de los conflictos sociales. El próximo mes publicamos el reporte mensual número 200, con mucha expectativa y al mismo tiempo también considerando que la conflictividad no ha parado, ¿no? Pese a la pandemia, la conflictividad no se ha suspendido, persiste, y las agendas no solamente persisten, sino que en algunos casos se han ampliado, porque algo que ha hecho la pandemia no ha sido solamente perjudicarnos a todos, sino ha sido evidenciar algunas desigualdades persistentes. Bueno, sin más que decir, muchas gracias a la ONG, muchas gracias a Gabriel, a Nelly por la invitación, y espero poder tener otra presentación con ustedes con mayor tiempo y poder discutir diversos temas. Gracias. Gracias, Elena, muchas gracias. Chicos, no se vayan, tenemos una reunión. Nena, no te vayas. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que se han podido conectar varias. ¿Cómo están? Hablen, pues han estado muy callados. Estamos tratando de aprovechar el sábado. Aprovechar el sábado. Qué bueno, qué bueno. Hola, no están Ítala ni Dani. Creo que Ítala está en una fiesta. Parece que la gente ya... Es que es sábado. Es sábado, pues. Fue muy informativa la charla, dice Alexandra. No, miren, vamos a tratar de hacer una reunión súper ejecutiva de máximo media hora para que puedan hacer otras cosas que no sea estar frente a la computadora escuchando la charla, que de hecho seguro aprenden, pero está bueno tratar de moverse un poco, sobre todo si es fin de semana.